Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué aquellos hermanos que existían en aquella congregación que tenían el don de interpretar las lenguas, por qué no podían interpretar la glosolalia? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque es una falsificación. ¿Entiende el punto? Es una falsificación. La glosolalia, la experiencia, estaba destinada a eludir la mente y la comprensión normal. O sea, es una experiencia extática, es algo que no viene del cristianismo, viene del paganismo. Entienda eso. Eso es lo que estaba pasando. Estaban mezclando la adoración idolátrica con la adoración al Dios verdadero. O sea, esto era característico de la glosolalia. Que la persona que hablaba de esa manera, extáticamente, no podía ni entender ni interpretar sus palabras. ¿Bien? Y tampoco tenía el control sobre los sonidos que estaba emitiendo con su lengua, aunque sí podía abstenerse de pronunciarlo. Ahora, recordemos algo que sucedió en Corinto y que es una alerta para todo aquel que quiere practicar este tipo de actitud. En primera Corintios capítulo 12, verso 3, Pablo hace una advertencia seria de algo que sucedió en aquella iglesia. Bien, 1 Corintios 12:3, Pablo dice, por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema. ¿Recuerda lo que significa ser anatema? Significa maldito. Ahora, entienda lo que estaba pasando allí. En aquella congregación había un incrédulo, y digo que es un incrédulo porque no podía ser un creyente. Bien, había un incrédulo que se hacía pasar por cristiano. Bien, y bajo un éxtasis, cayó en un éxtasis, que era como usualmente se hablaba la glosolalia, o las lenguas esas que usted empieza a oír la gente hablar, bla, 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 bla. Esa gente cae en una especie de éxtasis, ¿verdad? Y en ese estado estático afirmó estar profetizando o enseñando por el Espíritu Santo, mientras lo que estaba haciendo era maldiciendo satánicamente el nombre del Señor. Ahora, usted y yo podemos saber que esa persona estaba bajo la influencia demoníaca, no bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el ministerio del Espíritu Santo, amado hermano, es glorificar a Cristo, no maldecir a Cristo. ¿Entiende eso? El Espíritu Santo, Jesús dijo que en Juan 16:14, Él me glorificará. En otras palabras, lo que produce el Espíritu Santo en el creyente genuino es llevarnos a glorificar a Cristo, a exaltar a Cristo, a someternos al señorío de Cristo. Ese es el ministerio del Espíritu.